hablar ahora de vacunas, de inmunización. Primero, a estas alturas del partido, ¿alguien no tiene claro qué es vacunar? Vacunar, vacuna, vacunación. ¿Quién me lo puede definir? Inmunizar o vacunar. ¿Qué entendemos? No me gustaría que todos hablen al mismo tiempo. El primero que entre a partir de ahorita con algo blanco en su ropa, lo obligamos a los que nos conteste, ya que ustedes ya entraron todos y no va a entrar nadie. ¿Quién dice yo? Díganlo seguros, hombre, no pasa nada. Ella. ¿Quién? ¿Cómo te llamas? Ajá. ¿Cómo? ¿Pamela? La que entró ahorita, ¿cómo te llamas? ¿Eh? Marianel. ¿De qué color es tu blusa? No, que no. A ver, Marianel, ¿qué es vacunar o inmunizar? ¿Qué entiendes por vacunar? No, pero pues hay vacunas que no son de virus. Y ninguna vacuna es anticuerpos. A ver, ayúdenle. ¿Quién le quiere ayudar? No la dejen. Oigan, a ver, levanten la mano los que han estado vacunados de algo. Allá, quiso. Todos, entonces. Allá, mi amigo quiere ayudarle. Te falta un datito. A ver, el aparato inmunológico tiene 3 pilares, cimientos, o como le quieran llamar. La respuesta inmune es específica. ¿Cierto? Específica es molecularmente específica. Tan así que tienes la vacuna contra la influenza, y si tú tienes la vacuna contra la influenza que te la aplicaste en el 2009, hoy te puede dar influenza y me vas a decir, ¿y por qué? Si ya me vacuné. Pues porque hoy te infectaste con un serotipo distinto y la diferencia del serotipo es solamente una diferencia molecular. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces la respuesta inmune es tan extraordinariamente específica que va a nivel molecular. Entonces la respuesta inmune es específica. Segundo, la respuesta inmune tiene memoria. Y tan es así que hay respuesta inmune primaria y respuesta inmune secundaria. Y sabemos que la que te protege se llama respuesta inmune secundaria y te protege porque gracias a la memoria reconoce específicamente y te protege. Tercero, la respuesta inmune es transferible. Y lo que acabo de decir aquí, que si a un enfermo de ébola le pasas anticuerpos producidos por otro individuo en su sangre o anticuerpos producidos artificialmente mediante monoclonales o policlonales y se los inyectas, lo proteges.
porque se puede transferir. Lo mismo pasa con el que le pica el alacrán. No se muere porque le pones el antisuero, el suero antialacránico. ¿Qué es el suero antialacránico? Anticuerpos producidos en un caballo, anticuerpos específicos contra moléculas de la ponzoña. Y entonces es transferible. Entonces, en base a los dos primeros, a los tres primeros, en base a que es específica, a que tiene memoria y que hay respuesta inmune secundaria, en base a estos tres principios existen las vacunas. ¿Por qué? Si un individuo se infecta, vamos a poner aquí el ejemplo de la hepatitis A. Muchos de los que estamos aquí, de niños tuvimos hepatitis A. Y nos fue bien porque la hepatitis A en el niño es benigna. Nunca más vuelves a tener hepatitis A por más que comas caca humana llena de virus A de la hepatitis. ¿Por qué no vuelves a tener hepatitis A? Porque gracias a que un día tuviste hepatitis A, se generó una respuesta inmune de memoria, y cada vez que comes caca con el virus de la hepatitis A, la memoria inmunológica reconoce al virus de la hepatitis A, lo destruye y no progresa. Eso se llama natural. O sea, nadie hace nada porque así suceda. Así sucede en la naturaleza. Punto. ¿Qué haces con la vacunación? Induces esta situación que se da en forma natural, la haces en forma artificial. ¿Y cómo la haces en forma artificial? Haciendo una infección o lo equivalente a una infección, pero sin riesgo. Volviendo al caso de la hepatitis A, hoy hay una vacuna en donde es un virus muerto del virus de la hepatitis A y lo inyectas, y mediante los antígenos presentes en ese virus muerto, el aparato inmunológico reconoce y monta una respuesta inmune primaria. Cuando ahora comes caca con el virus de la hepatitis A, gracias a que ya hubo una respuesta inmune primaria, con memoria, ahora sucede exactamente lo mismo que si hubieras tenido hepatitis A, porque tienes anticuerpos protectores de memoria, pero ahora inducidos artificialmente mediante haberte expuesto a un inmunógeno. Bueno, eso es, ese inmunógeno le llamamos vacuna. ¿Por qué? Pues porque el primer inmunógeno que se utilizó científicamente más o menos y que se conoció que se hacía, venía de las vacas, del virus de la vaccinia, del virus primo hermano de la varicela, y que lo obtenían de la ubre de las vacas, y las primeras fábricas productoras de vacunas pues eran vacas, que había granjas de vacas infectadas para obtener virus de la vaccinia, para luego inyectarlo a los humanos y protegerlos contra la viruela negra. ¿Sí? Y por eso se le llama vacuna. Pero el término realmente adecuado no es vacunar, sino es inmunogenizar. No es vacunación, sino inmunizar, porque lo que induce es una respuesta inmune protectora. Entonces, eso es la vacuna, la vacunación, la inmunización. Gracias a ese concepto que se empezó a utilizar ya en forma organizada a partir de lo de la vacuna contra la viruela de Jenner en el 1700 y pico, pues hoy tenemos decenas de vacunas, muchas más de las que tenemos puestas. En este momento, la Organización Mundial de la Salud, desde hace 3 años para acá, tiene un programa que es el Plan Global de Vacunas. El Plan Global de Vacunas, o la década de las vacunas, pretende que para el 2022 o 23
pretende, para mi juicio, irrealizable, pero ese es el compromiso firmado por más de 100 países, entre los que se incluye la firma del secretario de Salud de México, que para el 23 todos los mexicanos tenemos que tener puestas 25 vacunas. La cartilla nacional en este momento tiene 13. Y yo diría, para el 22 deberíamos de tener 25, que ya es un compromiso internacional, más las nuevas, porque ahí no está la del dengue. Y si sale la del dengue el año que entra, pues claro que hay que ponértela y entonces ya va a ser 26. Y si el año que entra sale la de la contra pseudomonas, pues no te la pondrías, pues también, y entonces ya son 27. Entonces, bueno, eso es nomás. Y ahí no están todas las que hay. ¿Ustedes saben que hay una vacuna contra el cáncer de próstata? Pues la hay. ¿Ustedes saben que hay una vacuna contra el cáncer de mama? Pues la hay. Que todavía no esté terminada, que no esté comercializada, que esa es otra historia. Así como les acabo de presentar que hay 2 vacunas para el ébola, pues las hay. Entonces, cuando sumas todas las vacunas que hay en este momento, ya más o menos terminadas, y todas las que hay en experimentación, y todo, te vas a tener 200 o 300 vacunas. Esa es la realidad. Bueno, probablemente no nos toque vivir la cartilla nacional de 250 vacunas, seguramente. Pero un día la va a haber. Pero ahorita tenemos 13, más la obligación de 25, más lo que hay. Frente a eso, pues tenemos que ser expertos. Entres a hacer la residencia o no, debes saber de vacunas, porque pues, la medicina hoy implica vacunas. Entonces debes ser un experto en vacunas. Entonces ahorita les vamos a presentar de lo que tenemos en el 2015 en nuestro país, qué debes usar y cómo debes usar en las diferentes edades. Entonces el doctor Romero Peregrino y yo, aquí entre plática entre uno y otro, y abierto a que pregunten, lo más que puede pasar es que no sepamos. ¿Va? Entonces, ¿vas? Bueno, primero entonces, vamos a dividirlo un poquito para que sea más fácil entre las de niños y las de después de los niños. Ahorita vamos a ver hasta los 12, más o menos, ¿no? Algunas se pondrán después, por ejemplo esto de papiloma, algunas, todas las demás, todas estas, al menos hasta los 12 años hay que ponerlas, ¿no? Entonces vayan contando, 1, 2, 3, 4, son un montón. Entonces, pues así, de primera, está como muy complicado, ¿no? Lo peor es que hay que aprendérselas. Y no solo cuándo ponérselas, cuántas ponérselas, de qué están hechas, cuáles son sus efectos adversos, si alguna de esas necesita alguna situación especial, aplicación especial, cómo se aplican, ¿no? Paréntesis. Creo que hoy les debe quedar más claro que nunca, por lo recién sucedido en Chiapas, más lo poco antes sucedido Michoacán. en Michoacán, que vacunar no es comprarle un helado. O sea, vacunar tiene responsabilidad. No cualquiera. Ay, ve a poner la vacuna. Mírate, ¿sabes lo que vas a hacer? ¿Sabes lo que vas a hacer? O sea, entiendan, se le ha dado
por las campañas particularmente del pasado, que iban casa por casa, o sea, por mil razones, se le ha quitado trascendencia al acto de vacunar y se le ha presentado como algo muy simple. Ay, pues un piquetito. No. Para vacunar hay que saber. Y para vacunar, además de saber, debes de tener una serie de cuidados para no cometer tarugadas. O sea, ¿qué pasó en Michoacán? Pues un errorcito. Se equivocaron de Se vida. equivocaron de frasco. En vez de la vacuna que iba a poner, le puso insulina. Pues los mató. Pues sí, él fue el mismo piquetito. Pero no le puso lo mismo. Entonces no es nada más, ay, pásame la vacuna. No, a ver, ¿qué le voy a poner? Tienes que revisar. Es decir, es todo lo que ha pasado en Chiapas, todavía no sabemos exactamente qué pasó. Pero lo que sí sabemos que no pasó es que la vacuna no tenía nada. O sea, la vacuna no fue el problema, fue el acto de vacunar. ¿Qué hizo el que vacunó? ¿Qué error cometió que desgració a 50 niños y 2 de ellos se murieron? No lo han evidenciado. Sabemos que se murieron de infección. Sabemos que hicieron sepsis y shock tóxicos, shock séptico por Staphylococcus hominis. Pero ¿cómo se infectaron? O sea, se infectaron al acto de vacunarlos. O sea, les pusieron estafilococo. ¿Por qué? No lo han dicho. ¿Cuál fue el error? No lo sabemos. Y probablemente ni lo sabremos. Pero sí sabemos que se aisló estafilococo en el vivo, en los vivos y en los muertos, en sangre. Así que no hay ninguna duda. Entonces vean cómo vacunar es trascendente, muy trascendente. Cuando vacunen, fíjense muy bien lo que hacen, fíjense muy bien en el producto, dominen muy bien la técnica, si es intramuscular, si es subcutáneo, si es intradérmico, porque no es igual. Hay errores. ¿Cuántas veces se ha puesto el contenido de la BCG? Porque se les olvidó, porque que solo era que esa traía 10 dosis. Y como es tan poquita la dosis, pues sacaste las 10 y se las metiste las 10 juntas. O sea, hay 1000 causas de error. Así que, por favor. Pero si nos vamos a eso, no vamos a acabar nunca. Así es. Entonces, vamos a enfocarnos más bien a las vacunas que hay, obviando que no todas están en el esquema, sí, en el esquema nacional. Pero sí las hay en México. Pero sí las hay en México, exactamente. Y hay que conocerlas porque nunca sabes cuándo te va a llegar alguien a preguntar por esa vacuna. No puedes salir con que no, pues esa no me la sé porque esa no está en el esquema. Entonces la primera, y solamente por edad, es la BCG. Que la BCG, si ustedes se acuerdan, ¿qué quiere decir eso de BCG? Calmette-Guerin. ¿Y eso qué? Sí, pero ¿eso qué? Que sea bacilo. ¿Qué es? Una bacteria viva. El bacilo de la tuberculosis se llama Mycobacterium tuberculosis y es un bacilo. El bacilo de Calmette-Guerin, es el bacilo de la tuberculosis, pero no cualquier tuberculosis. No. Esa es la forma clínica. Pero tienes Mycobacterium tuberculosis variedad hominis, tienes Mycobacterium tuberculosis variedad bovis, y tienes otras micobacterias, Mycobacterium lepra, Mycobacterium kansasi, o sea, hay otras miles. Hay muchos bacilos de la familia Mycobacteriaceae. ¿Sí? Entonces, el bacilo de Calmette es un bacilo de estos de la tuberculosis, además atenuado. Calmette y Guerin son los apellidos de 2 camaradas ya bien fríos. Ya de hace un rato. Pero que trabajaron con este bacilo y mediante pases en el laboratorio, 233,
¿no? O 253, bueno, más de 200 pases de cultivo a cultivo a cultivo a cultivo, lo fueron atenuando, de tal manera que es un bacilo vivo, pero con muy poca capacidad de daño. Pero la tiene, ¿no? Así, Es básico. pero no es inocuo. Eso es lo que tiene la vacuna. La única vacuna que en este momento hay para la tuberculosis en el mercado, porque hay como 10 vacunas más que se están trabajando y que seguramente vamos a tener en pocos años una vacuna mucho más eficiente, pero todavía no. Bueno, esta, por esas características que tiene, idealmente se debería aplicar a partir de los 6 meses. Porque ya a los 6 meses uno sabe si un niño tiene o no tiene inmunodeficiencia, ¿no? Idealmente. Sin embargo, en la cartilla, y si a ustedes les preguntan, la respuesta es al nacer. Ay, ya me pasé. Ya no sé qué dice. Bueno. Ya no te obedece. No, ya no me hace caso. Al nacer, porque es el momento en el que tienes al niño, no sabes si va a regresar o no va a regresar. Entonces, por eso se decidió que la edad para aplicársela fuera al nacer. ¿Cuál es la enfermedad infecciosa numéricamente más importante en el mundo? O sea, numéricamente, o sea, de los que más individuos hay infectados en el planeta, tuberculosis. Por esa razón, esta es la vacuna. Súbanse al metro y no les platico. La probabilidad de que, o sea, todos los que estamos aquí hemos estado en contacto con el bacilo de la tuberculosis y hemos tenido la primera infección. Seguro. Y si tú vas a cualquier servicio de un hospital, hay casos de tuberculosis. A cualquier servicio. Porque hay tuberculosis ósea, porque hay tuberculosis articular, porque hay tuberculosis hepática, porque hay tuberculosis cutánea, porque hay tuberculosis meningia, porque hay tuberculosis... Y la tuberculosis es de todos los días. Y con el inmunocompromiso bestialmente se ha incrementado. Ante esa realidad epidemiológica, se propone, pónsela al nacer, más vale, porque ahorita lo tienes ahí, pónsela. Después, quién sabe si te lo traigan. Y como todavía que vive con el abuelito, que lleva 15 años tosiendo, y pues, mejor. Desde el punto de vista de respuesta, es muy no excelente. ¿Sí? Tiene reportes desde muy malos hasta excelentes. Depende de qué tipo de tuberculosis. Si hablamos de tuberculosis pulmonar, malísima. De hecho, muy bien, de 100 casos de tuberculosis pulmonar, encuentras 50 vacunados y tienen tuberculosis pulmonar. Entonces dices, ¿para qué les sirvió la vacuna? Pero si vemos las formas graves, más graves, que es la miliar y la meningia, hay reportes desde el 80 hasta el más de 95% de efectividad. Entonces, para esas formas clínicas, funciona muy bien. Y ustedes dirán, pues sí, pero pues, ¿cuántos hay? El día que les toque ver una meningitis tuberculosa, dirán, mejor si se la pongo. Cuando veas al que no se muere por meningitis tuberculosa y que queda en estado vegetal para el resto de su vida, como los hemos visto y que los hemos dado de alta de los servicios en los que nosotros trabajamos, entonces no dudas ni 2 milisegundos en que esa vacuna se debe usar, porque ese individuo pudo haberse librado de ello si se lo hubieran puesto. Así que yo nomás se los digo, o sea, no han tenido la experiencia de ver estos casos y de ver lo que es la tuberculosis meningia, pero el día que vean una y te digan, ¿la BCG protege contra esto? No lo dudes. Pero es que le puede pasar y no le... Frente a un caso como ese,
no importa lo que le puede pasar y que le puede salir y que se le puede hacer una cicatriz horrorosa, pero frente a eso, por Dios. Bueno, esto sí apúntenlo. Es la única vacuna que se pone intradérmica. ¿Sí? ¿Qué es intradérmica? Una técnica especial. La aguja la tienes que poner a cierta inclinación, solamente pasar la piel, poner 0.1 mililitros. Sí, es la única que es esa dosis, 0.1 mililitros. Intradérmica es en la dermis, no por debajo de la dermis, sino en la dermis. Y hay que explicar a los papás o al que esté cuidando al niño la serie de eventos que van a suceder después de aplicar la vacuna, que es esperado. ¿Sí? Porque si no van a decir, no, pues se puso mal, no sirve, se infectó, ¿no? Que es que en el transcurso de 8 semanas va a pasar de tener la lesión inicial, que es, bueno, se pone el líquido y generalmente queda una papulita que se va a quitar. Después va a empezar a ponerse eritematoso. Ese eritema se va a hacer una pápula, una pústula, se va a abrir, va a drenar material purulento, va a ser una costra, se va a caer la costra y va a quedar una cicatriz. Eso es lo esperado, no es un evento adverso. Y eso hay que explicarlo a los papás, pues si no van a pensar. ¿Cuántos tienen la cicatriz de la poniendo vacuna cochinadas en su hombro? Bueno, eso es lo esperado. Sí, normal, esperado. Luego, sí hay riesgos, ¿no? Sí tiene algunas probables complicaciones. La más común es que hagan una cosa que se llama vesiceitis, ¿no? Que es que se inflamen los ganglios por el bacilo. Generalmente es el ganglio axilar derecho, que generalmente se pone en el brazo, en el hombro derecho, ¿no? Pero puede ser también en cervicales, supraclaviculares. Y eso puede pasar durante el primer año de vida. Aquí dijo el doctor algo muy importante. La recomendación es que siempre se ponga en el hombro derecho. No porque tenga diferencia de respuesta, sino porque es la manera de que el día de mañana busquemos si sí se le puso o no se le puso. Y entonces, si todos cumplimos, entonces todos sabemos que quiero saber si debe tener una cicatriz en el hombro derecho. Si no la tiene, jamás se la pusieron. Pero si se la ponen del otro lado, no pasa nada, ¿no? Digo, tiene perfectamente la misma eficacia. Ya no. O Y no ya porque sí. Todo depende. Tú, por ejemplo. Particularmente en el medio de la salud, en el medio médico. Y si sabes que cualquier paciente que llegue puede ser tuberculoso, pues dices tú, yo estoy protegido. Si queremos ser totalmente técnicos, hazte tu prueba de PPD. Si tienes una prueba de PPD bien hecha, con el número de unidades, o sea, porque hay diferentes tipos de PPD, en fin, y es positiva, no tienes ningún problema. Estás protegido. Si usas la mejor de todas las PPDs y la prueba sale negativa, eso quiere decir que no estás protegida. Y entonces tendríamos que ver por qué no estás protegida. Si es que tienes una inmunodeficiencia o simplemente porque eres de las excepciones del mundo que a los 25 años nunca tuviste contacto con el bacilo tuberculoso, que es muy poco probable, pero bueno, vamos a suponer que así sea. Si ese es el caso, sí eres candidato a vacunar a esta edad. ¿Te quedó claro? ¿Dudas de BCG? Una vez en la vida, nunca más. La siguiente, hepatitis B. Hepatitis B también ha pasado por un montón de cambios.
por un montón de cambios, desde que solo se ponía a población de riesgo, luego agregaron a los médicos, y luego se puso a todos los adolescentes, y luego a los niños, y ahora se pone al nacer. ¿Sí? Son las 2 vacunas que se ponen al nacimiento, hepatitis B y BCG. Hepatitis B está hecha de una manera que es totalmente inocua. No da riesgo de que te dé hepatitis B, porque está hecha solo con partículas del virus, ¿sí? Que se hacen artificialmente por medio de ingeniería genética en células de un hongo y se prepara el antígeno de superficie. O sea, jamás, esa molécula jamás fue parte de un virus. Entonces, ¿cómo te puede infectar? Es imposible, ¿sí? Digo, porque ahí se oyen tantos chismes, Todas las tarugadas. ideas, exacto. Entonces es solamente el antígeno de superficie. Se pone a los 2, al nacer, 2 y 6 meses. Que si no me la pongo a esta edad, se puede poner a cualquier edad, del día 0 al mes y a los 6 meses. ¿Sí? Si alguien no la tiene, ahora sí que urge. El virus de la hepatitis B es, no se ponen de acuerdo, pero entre 100 y 1000 veces más contagioso que el VIH. Y se transmite exactamente igual que el VIH. Así que si no estás vacunado contra la hepatitis B, no te digo el adjetivo que mereces. Y es una de las vacunas que protege contra algún tipo de cáncer, ¿no? Porque hepatitis B se asocia a cáncer hepatocelular y o cirrosis hepática. Entonces, efectos secundarios, pues la verdad es que muy pocos, a lo mejor algo de dolor, puede haber fiebre. En todas las vacunas, todas las que vean y vayan a ver, pueden provocar fiebre, ¿no? Unas más, unas menos, pero todas, como son agentes externos, siempre pueden provocar fiebre. Dolor regional, a veces ganglios, a veces una lesión, ahí un nódulo, prácticamente. Pero necesito que alguien me pregunte, ¿y por qué al nacer? Porque una madre infectada, portadora, no enferma, infecta al producto de la gestación. Y porque lo que en un individuo que se infecta hoy sucede en 20 años, en un niño que se infecta desde que nace, pasa en 5 o 6 años, 10 cuando mucho. O sea, esperamos que un niño que nace con el virus de la hepatitis B tenga cirrosis hepática antes de que llegue a la adolescencia, que se le haya hecho pomada el hígado antes de que llegue a la adolescencia. Entonces, eso es lo que estamos protegiendo. Como fue un fracaso total el que durante el embarazo se hiciera una prueba para identificar portadoras y entonces hacer el manejo adecuado, como fue un fracaso, pues entonces, ¿sabes qué? Mejor a todos y al nacer. Sabemos si su mamá o no está portadora, pues no nos importa, al nacer. Esa es la razón. ¿Ok? Y bueno, ahorita nos estamos enfocando al niño sano, normal, que nace de términos, pero hay 1000 cosas, ¿no? Por ejemplo, BCG no se puede poner a menores de 2 kilos, cosas así. Pero si nos metemos tan a fondo no vamos a acabar nunca. Pero hay un libro que se llama Vacuna y Vacunación, de Editorial Médica Panamericana, en donde todo lo que no digamos hoy está ahí. Y de todas. O sea, saben que hay vacuna contra el carbunco, contra la encefalitis por garrapatas, encefalitis japonesa. Pues ahí vienen todas esas. Bueno, hepatitis B viene presentada así solita o junto con esta que sigue. Y entonces en vez de ser pentavalente es hexavalente. Pero eso solo se encuentra en medio privado. Entonces la pentavalente. Ahí está. La pentavalente tiene estos componentes. D, difteria,
PA, pertussis acelular, T, tétanos, HIV, hemófilos influenza tipo B, e IPV, que es polio. Polio parenteral, Sí, no polio oral. saben, no sale. Y entonces, todos estos componentes vienen en una misma vacuna, ¿no? Esta es, pues imagínense, 5 en una o 6 en una, ¿no? Pues es una maravilla. La D y la T son toxoides. La PA, fíjense, esta A es muy importante que sea acelular, ¿sí? Pertussis. Antes, hasta por ahí de los 2000, todavía se ponía la de células enteras. La de células enteras, De hecho, a todos los que estamos aquí nos pusieron células nos enteras. pusieron la vacuna celular, pertussis celular, que era el bacilo de la tosferina completo, muerto. El problema con esa vacuna es que producía muchos efectos secundarios y no se puede aplicar a mayores de 2 años. Entonces se decidió, o bueno, se desarrolló la vacuna acelular, que tiene solamente componentes de la bacteria. Sí, hay de diferentes, hay de 3, de 5, de 7 componentes, pero el chiste es que traiga toxina, la toxina pertussis. Sí, otros traen hemaglutinina y pertactina y otros, pero que contenga la toxina, ¿sí? Toxina pertussis. Luego está hemófilos influenza conjugada. Y ahorita que lleguemos a neumococo vamos a ver qué es eso de conjugada. Y polio, inactivada. Sí, por eso es la I, inactivated poliovirus. Polio y hepatitis A son la misma tecnología. Son virus Salud. muertos. En el caso de la IPV, son virus de poliomielitis, o sea, poliovirus muertos. Se pone 2, 4, 6 meses esta, ¿sí? Pero ahorita que pasemos a esta, vamos a ver los refuerzos, lo que le llaman refuerzos. Este sería el esquema primario. Ideal que se aplique a los 2, 4 y 6 meses, sobre todo por el componente de pertussis. ¿Sí? Ahorita los que tienen pertussis son los adolescentes y adultos, y son los que contagian a los niños. Y entonces, antes de los 2 meses, como ahora las mujeres ya no le dan leche a los niños porque ya ninguna mujer tiene leche, pues entonces ahora los niños no tienen anticuerpos. Y maternos. Y entre más chicos se infecten de tosferina, más riesgos de complicaciones y de muerte por tosferina. Sí, entonces, no se aplica antes de los 2 meses, se puede aplicar desde más o menos mes y medio, pero antes de eso no, porque no hay una adecuada respuesta. Entonces, lo que se hace es vacunar a los familiares. De hecho, todos los aquí presentes deberíamos estar vacunados contra tosferina. Revacunados. Cada 10 años. Sí, entonces se aplica a los contactos cercanos y ya a partir de los 2 meses se aplica la vacuna. Paréntesis. Los adultos también padecemos tosferina, pero no es clínicamente igual a la del niño, ni tan severa como la del niño. Ni con tantas complicaciones. Entonces hay 2 razones para que te revacunes. La primera, porque no serás riesgo para ningún niño. Y la segunda, pues no te va a dar tosferina del adulto. Que además no es nada cómodo, ¿eh? Hagan de cuenta que tienen ataques de asma, pero por meses. Entonces, ese es el esquema primario. Intramuscular. Me faltó uno aquí. Intramuscular, hasta los 18 meses, que es el primer refuerzo. Y después solo está el componente, se pierde el componente de hemófilos influenza y queda lo que se llama la tetra, ¿no? Difteria, pertussis, tétanos, más polio, a los 4 o 6 años. Nunca llegar a la primaria
sin habérsela puesto. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí de esta? Bueno. Borren de su mente lo que hemos dicho y vamos a ver la única vacuna que hasta el momento sigue siendo en el esquema, digamos, antes de estas edades, oral. ¿Sí? Oral. Porque viene en un frasquito muy bonito, sin aguja, pero parece un vial. Y entonces luego dicen, ay, se les olvidó poner la aguja, y la ponen intramuscular. Sí, hay quien la ha inyectado. ¿Sí? No, Entonces, es no, oral. Oral. ¿Por qué hay Sí, dos? a ver, doctora. ¿Sí? Sí, Sí, claro que sí. sí. Ya que hiciste esa pregunta, vamos a generalizar. Todas las vacunas que no tengan un organismo vivo se pueden usar en inmunodeficiente. Que a lo mejor no tendrán la respuesta ideal, eso es otro rollo. Pero desde el punto de vista de seguridad, no pasa nada. Las vacunas de organismos vivos no se deben usar en inmunocompetentes, Inmunodeficientes. en inmunodeficientes, salvo en circunstancias particulares. Por ejemplo, un paciente VIH que esté controlado, que tenga más de 200 CD4, no tiene ningún problema. Se las puede puedes aplicar. poner. Un niño con inmunodeficiencia combinada severa, pues no, hasta que le hagan trasplante. Y en el trasplantado hay esquemas especiales, ¿no? Que también es otro. Todo está Otro en el rollo. libro Vacuna y Vacunación. Entonces, como ven aquí, hay dos colores, bolitas de dos colores, porque hay dos vacunas. Antes recién salió la vacuna, era muy crítico. Si empiezas con una, todo el esquema es con esa misma. Es lo ideal, pero ahora ya ha habido tantos cambios y a veces en el gobierno hay una y luego la otra, que en realidad se ha hecho un desastre. El chiste es que tengan el esquema completo, ¿no? Entonces hay dos vacunas. Una vacuna pentavalente, que tiene 5 serotipos, que está desarrollada en un virus bovino, y una vacuna monovalente, o sea, solo tiene un serotipo, que está desarrollada de un virus humano atenuado, que se desarrolló en Cincinnati. Dirán, bueno, ¿por qué 5 y 1? Pues a todos las de 5. En realidad, las dos tienen más o menos la misma eficacia para las diarreas severas. ¿Sí? O sea, hay que quedar bien claro que le pones la vacuna de rotavirus, le va a dar diarrea. ¿Sí? Eso es imposible. Pero las diarreas por rotavirus son las que llevan a más deshidratación, a más hospitalizaciones y a más muertes. Entonces, esta vacuna ha disminuido esas hospitalizaciones, deshidrataciones y muertes. La vacuna pentavalente se pone en 3 dosis, a los 2, 4 y 6 meses. Lo ideal es ponerla antes de los 6 meses, ¿sí? El esquema completo. Y la vacuna monovalente son 2 dosis, 2 y 4 meses. Pero si alguien se la pone a los 4 y a los 6, No pasa nada. Y si alguien me dice que yo se la puse a los 3 y a los 5, No pasa está nada. bien. Y si alguien dice, es que yo le puse a los 2, a los 4 y todavía no tenía 6 meses, le faltaba una semana, está bien, Sí, al menos 4 semanas de diferencia entre una y otra es lo ideal. es lo ideal. Ahora, ¿Por qué? Bueno, vas a eso, Ahora. supongo. no busquen mangas al chaleco, porque los chalecos no tienen mangas. Probablemente no pase nada, pero no busques problemas que no tienes. El gran problema con la vacuna, primera vacuna para rotavirus, fue una vacuna que se desarrolló y que luego se quitó del mercado porque se le adjudicó que producía intususcepción intestinal. Ahora sabemos que el número de casos que se presentaron no rebasa
lo que normalmente pasa en la población de niños. Sin embargo, esa marca no se ha quitado. Los estudios de estas vacunas no van más allá de 6 meses de edad. Por ahí dicen que hay un 8. estudio de 8. Entonces, ¿qué pasa si tú pones la vacuna en un tiempo diferente del recomendado por los fabricantes? Y tienes la mala suerte de que sí le pase una intususcepción, no por la vacuna, porque le iba a pasar. Pues no te la acabas. Por eso, no te la acabas. Punto. Entonces, ante esa realidad, si viene la mamá y se arrastra a mis pies y me llora y el niño tiene 6 meses y medio y me dice, póngale la vacuna. Si no me hago el harakiri, señora, hágaselo, no se la pongo. ¿Por qué? Porque no me voy a meter, no voy a buscar problemas que no tengo. Esa es la razón. No es una razón biológica, es una razón que los estudios están ahí y es una razón de que la indicación de los productores es esa, hasta los 6 meses. ¿Ok? La edad de invaginación intestinal es a partir de los 6 meses, ¿sí? De los 6 a los 10 más o menos es la edad más frecuente. Entonces coincide, ¿no? Igual les va a pasar probablemente, aunque la vacuna se la hayan puesto a los 4. Pero si le pasa y se la pusiste en el tiempo, pues tú estás haciendo lo que está aprobado en el mundo, punto. ¿Ok? Y de hecho, Rotashil, que fue la primera vacuna, ni siquiera se quitó del mercado por orden de algún gobierno. La quitó el laboratorio. Le dio miedo al laboratorio y la retiró y perdió millones y millones. Ya los recuperó, seguramente. Muy bien. Neumococo. Neumococo ha tenido también un montón de confusiones. Porque hay 2 vacunas, 2 tipos de vacuna. ¿Sí? Aquí lo ven. Una que dice conjugada y una que dice polisacáridos. Recordemos cómo está hecho el neumococo. El neumococo es una bacteria gram positiva, en pares, pero que tiene un componente que es el que nos importa aquí, que es la cápsula. La cápsula está hecha de polisacáridos. Polisacáridos. La primera vacuna, que fue esta de 23 serotipos, solamente agarraron las cápsulas de 23 neumococos, las partieron, las metieron a un vial y se aplican. Pero además, numéricamente, 23 es más que 10 O 13. y 23 es más que 13. Entonces la lógica me diría, pues usa la 23 si te protege contra 23 serotipos. Y la de 13 pues, te protege contra 10 menos, o la de 10 te protege contra 13 menos. Y luego si vas y ves los costos, sí, la de 10 y la de 13 te cuesta 1000 y pico de pesos. Y la otra 200. Y la otra 200, no, pues estás loco. O sea, vas a comprar la cara y para menos, estás loco. Pues no. ¿Por qué? La manera en cómo están hechas, la respuesta inmunológica no es la misma. ¿Sí? Cuando está hecha solo de polisacáridos, en menores de 2 años no hay respuesta. ¿Sí? No se producen anticuerpos de las cantidades adecuadas. O sea, no sirve. Si se la pones a alguien de menos de 2 años, No sirve. no le sirvió para nada. Punto. Luego, en mayores de 2 años hay que revacunar porque el número de anticuerpos empieza a caer a partir de los 3 años y para prácticamente los 5 años después de aplicada la vacuna ya no hay anticuerpos O sea, no genera una respuesta a largo plazo. Y tercero, se supone que el neumococo se asocia a neumonía y otras cosas, pero neumococo, neumonía, pues la de 23 serotipos tiene muy mala respuesta contra neumonía.
¿no? Funciona bien contra meningitis, contra otras de enfermedades invasivas por neumococo, pero contra neumonía no tiene buena respuesta. Y pues si vas a vacunar, pues mejor que sea contra todo lo que se pueda, ¿no? Contra todas las enfermedades severas que producen neumococo. Entonces, la de 23 serotipos polisacárida es buena en su momento y ahorita la vamos a hablar. Pero, tomando en cuenta el ejemplo de Haemophilus influenza, desarrollaron la vacuna conjugada. Conjugar es pegarle una proteína a los polisacáridos de la cápsula, que se llama proteína acarreadora. Y depende de cuál vacuna usemos, o es proteínas de Haemophilus influenza no tipificable, que es la de 10 serotipos, o proteínas de... ¿Qué es? ¿De Neisseria? No, de Clostridium, ¿no? De difteria, ¿no? Sí. De difteria. Esa simple proteína que le pegan al polisacárido cambia totalmente la respuesta inmune. En vez de ser una respuesta por anticuerpos, es una respuesta por células T. Una respuesta celular que nos va a dar dos ventajas. Una, la memoria. ¿Sí? Es una respuesta para siempre. Genera memoria inmunológica. Y dos, genera una respuesta en mucosas. Entonces, todos... Porque las células T también llegan controlan a las células B. Y las células B producen los anticuerpos. Entonces, a la larga, tiene celular y humoral de mucosas, gracias a que está conjugada. Y entonces se pierden todos los neumococos que están en vía aérea, que están obviamente dentro de esos 10 o 13 serotipos, se erradican. Y entonces el niño que tiene esta vacuna no le lleva neumococos al abuelito, ¿no? A eso le han mal llamado inmunidad en rebaño. No es inmunidad de rebaño, pero así le han mal llamado, ¿no? Que lo único que evitas es la transmisión. ¿Por qué? Porque ya no la tienes en la mucosa, ¿no? Si yo no traigo pistolas, pues no les puedo disparar. Es lo mismo. Si el niño no lleva neumococo en la garganta, por más que le tosa al abuelito, pues no lo va a contagiar de neumococo. Le va a llevar otros bichos, pero no neumococo, ¿no? Y acuérdense que los viejitos y los niños pues, se mueren más o menos de lo mismo. Entonces, el esquema de esta vacuna conjugada, sí, apúntenlo porque en la cartilla está incompleto. El ideal, estamos hablando de lo ideal, de lo que está demostrado en el mundo como la mejor protección. Son 4 dosis. 2, 4, 6 meses y entre los 15 y 18 meses, a partir del año. En la cartilla vienen 2, 4 meses y 12 meses. Se volaron esta. Ellos dicen que porque hay un estudio en Finlandia que demostró que tenía buena reacción, buena efectividad con 2+1, lo cual después el autor de ese artículo dijo que era una total mentira, que lo ideal es esto. Y el esquema de los pobres pues, no es el ideal. ¿Sí? Entonces, 3 dosis de esquema primario más un refuerzo. Entonces hay que decirle a los papás que hay que aplicarle esta dosis extra. Sí, no está en la cartilla, pero bueno, pues tampoco se puede dar todo, ¿no? Pero sí hay que avisar que hay que aplicar esta dosis extra. ¿Dudas? Y entonces, si neumococo polisacárida 23 no es tan buena, ¿por qué entonces está aquí? No malinterpreten, es buena vacuna, sirve. Y además, si primero tienes un esquema de conjugada, o aunque sea una dosis de conjugada, tiene mejor respuesta. Entonces, lo ideal es ponerla a partir de los 2 años. Y revacunar cada 5. Y eso sería lo ideal. Y si ustedes ven en la cartilla, esta no se pone en los niños, se pone nada más en el adulto mayor.
¿Dudas? No, ya vámonos, porque si no, no vamos a alcanzar. Ya sé. Bueno, influenza. El viernes hablamos un poquito de influenza. Entonces esta ya la tienen más o menos. No, lo único es el esquema. El esquema, la primera vez que se aplica la vacuna, se deben aplicar 2 dosis. Lo ideal es aplicarla a partir de los 6 meses de edad. A los 6 meses y luego al mes la segunda dosis. Pero bueno, ¿qué pasa si un niño llega a la época de influenza y ya tiene 10 meses? Pues es lo mismo, se aplica la primera dosis y al mes la segunda dosis. Y el resto de las veces que se aplique influenza va a ser solo una dosis. O sea, si el niño tiene entre 6 meses y 1 año, se aplican 2 dosis. Si ya rebasó el año, entonces ya entra parejo como todos los demás, 1 dosis. Grábenselo también, la vacuna está hecha de partículas virales, no tiene virus. Las que hay en México. Sí, las que hay en México, porque sí hay una de virus vivos atenuados, pero esa no se comercializa aquí. Pero las que se aplican aquí son de partículas virales, no producen enfermedad. No es el virus, no te puede enfermar si son pedacitos de virus, por Dios. No es Eso de que posible. te dicen, a mi abuelita se la pusimos y casi se muere de gripa. No puede ser, punto, no puede ser. Sí, si le hubieran puesto la de virus vivos atenuados, Pues a lo mejor. a lo mejor. Y la de virus vivos atenuados es intranasal y no la hay en México. Y es altamente eficiente también, pero no la hay en México, así que ni manera. Sí, entonces Hay otra que todavía no se comercializa en México, que la hay ya en otros países y que probablemente va a ser la mejor de todas, que es una vacuna por ingeniería genética. Es una vacuna que se produce exactamente igual que la de la hepatitis B y que no es a partir de virus y de cultivo de virus entonces tiene muchas ventajas y la otra ventaja es que no puede haber variedades por mutación en el virus que estás cultivando. No sabemos en cuánto tiempo esté comercializada en México. Ya está en trámites en México para introducirse. Esa se llama vacuna de influenza por ingeniería genética. Bueno, las que hay ahorita entonces son de partículas virales y hay 2. Una trivalente, bueno, varias marcas trivalente y hasta el año pasado una tetravalente, o sea, de 4 serotipos. 2A y una B o 2A y 2B, dependiendo de las cepas del año anterior. ¿No? Eso ya lo dijimos el viernes. Sarampión, rubéola, parotiditis. Y vamos a agregar varicela, ¿sí? Porque son prácticamente iguales. Bueno, hay una diferencia en varicela, pero bueno, de hecho hasta ya hay una vacuna que trae los 4 virus. Sí, están hechas de virus vivos atenuados, de diferentes cepas, Schwartz y Jekyll y no sé qué. Pero son virus vivos atenuados. Se deben aplicar a partir de los 12 meses de edad. ¿Por qué no antes? Porque todavía hay anticuerpos maternos. Y entonces la efectividad disminuye. Si hay un brote de sarampión o algo, se puede aplicar desde los 9 meses. Pero ahorita la indicación es a partir de los 12 meses. Y la siguiente dosis entre los 4 y 6 años, ¿no? Idealmente antes de entrar a la primaria. Le llaman la triple viral también. O tetraviral, ahora ya, con varicela. No aplicar en inmunodeprimidos, porque son virus vivos atenuados. No aplicar a mujer embarazada, porque son virus vivos atenuados y el de la rubiola puede generar rubiola congénita. Bueno, ahorita llegamos a los niños, todavía los niños no tienen embarazos.
Esta segunda dosis se puede recorrer antes si es que hubiera brote o algo, pero hasta ahorita así. Varicela. Varicela, primero se ponía solo una dosis y solo a los adolescentes 2. Luego se vio que con una dosis no es suficiente el número de anticuerpos que se generan, y entonces con una dosis puede tener cuadro de varicela modificada y menos grave, 60% menos de complicaciones, pero puede tenerlas. Sí, entonces ya a todos los niños a partir del año de edad se les debe aplicar 2 dosis de vacuna. La indicación, si ustedes la leen, es igual que sarampión, rubiola, parotiditis, a los 12 meses y después a los 4 o 6 años, entre 4 y 6 años. Sin embargo, la Academia Mexicana de Pediatría, en el último consenso de vacunas que se hizo, recomienda que se aplique la primera dosis al año y la segunda 3 meses después. ¿Por qué? Porque ese riesgo de aún tener varicela con una sola dosis, ya a veces los niños no llegan a la segunda dosis porque ya se infectaron. Sobre todo si van a guarderías, ya ahora entran a la escuela, creo que desde los 3 años, entonces cada vez es más contacto tienen con otros niños, ¿no? Entonces ahorita lo ideal es esto, pero para cuestiones del examen, ustedes pónganlo igual que la de sarampión, rubiola y parotiditis. Está hecha igual de virus vivos atenuados, no se apliquen en inmunodeprimidos Y son intramusculares, son todas ellas. O subdérmicas se pueden aplicar, También. subcutáneas. Sigue hepatitis A, que bueno, varicela y hepatitis A no se encuentran en la cartilla, entonces lo ideal es decirle a los papás que se la apliquen. Todos dirán, pero si hepatitis A, ¿qué? Si todos tenemos y todos comemos calabaza con hepatitis A y ya no nos pasa nada. El día que vean un niño de ese 10% que tiene hepatitis fulminante o un adulto con hepatitis fulminante por hepatitis A, se las van a poner a todos. Universal, sí, no nacional. Pues por costo. $98, $99. O sea, esa pregunta me la puedes hacer por cualquiera de las vacunas que no está en el esquema. La primera razón es por pesos. O sea, meter cualquier vacuna en el esquema son millones de pesos. Porque no es una vacuna. Son miles y miles de vacunas. Entonces, la primera razón por la que no se acepta, pues es por dinero, por presupuesto. Y las siguientes, pues ya va a ser por discusiones de tipo académico y que sí, y que si la epidemiología mexicana. Pero la base de todo es dinero. Eventualmente estará, seguramente, pero ¿cuándo? ¿Quién sabe? Hepatitis A, entonces, es otra vacuna de virus inactivados, no causa ningún problema. Se aplican 2 dosis a partir al año de edad y a los 6 meses de la primera dosis. Se puede aplicar a cualquier edad con este mismo esquema, ¿sí? Con diferencia de 6 meses. Intramuscular. Nada más, ¿no? Virus muertos. Sí, partículas virales. Luego viene la más famosa. No, la metimos antes, meningococo. Meningococo, también conjugada, igual que neumococo. No está en la cartilla. Tampoco está en la cartilla. Meningococo entonces está hecha de polisacáridos capsulares de Neisseria meningitidis, conjugada con otra proteína. ¿Sí? Es de difteria también. También. Es la CRM 197, sí. Es prácticamente igual que la de neumococo. Se aplica a los 9 meses y a los 15 meses.
2 dosis. Si se aplica después del año, es solamente una dosis. Ni siquiera voy a preguntar cuántos de aquí la tienen. No. Muy bien. No vamos a entrar en discusiones de que si la epidemiología mexicana, que aquí no hay meningococa. La verdad es que no hay estudios verdaderamente integrales de la epidemiología nacional como para ser tan contundentes de que no hay. O que sí Y hay. además no tiene lógica. Pasando el río Bravo hay y bajando a Guatemala hay. Y entonces en México no hay meningitis por el meningococo. Es irreal eso. Irrisible. Ahora, si sales del país, si aquí discutimos si hay o no hay, y si sales del país, a donde está demostrado que sí hay, pues te la juegas, punto. Porque además tiene mortalidad de 30% para arriba. Y secuelas del 50%. Entonces, no me acuerdo ahorita, pero Pues no me acuerdo, pero Como que no 1,500. cuesta ni 1,000 pesos, ¿no? No, sí. Sí, como 1,500. por ahí. Sí. Pero no importa. Bueno, para empezar, por ejemplo, todo el que se va a estudiar a Estados Unidos, La si debe no de la tener. tiene, no lo aceptan, punto. Así de sencillo, es requisito. Muy bien. Papiloma. La vacuna del virus del papiloma está hecha como hepatitis B. Órale, ¿qué fue eso? Con proteína L1, que es la proteína más superficial del virus, producida en un hongo. Igual, se aplica solamente la proteína superficial del virus. Se aplica a partir de los 9 años y la razón es porque a partir de esa edad están hechos los estudios. No hay estudios en niños menores. Niños, ambos géneros, niños y niñas. ¿Sí? Hay 2 vacunas, una tetravalente que tiene 4 serotipos, 6, 11, 16, 18. 16, 18 que son los agentes que más se han asociado a cáncer cervicouterino, y 6 y 11 que causan lesiones a nivel genital de la piel, verrugas, y que bueno, de esas nadie se ha muerto, pero tampoco nadie, ¿no? Como que Pero no nadie- se las deseo, ¿eh? Está muy bonito, ¿no? Y otra que es bivalente, que solo tiene 16 y 18, que también es excelente para proteger contra el Cervicuterino. desarrollo de cáncer cervicouterino. ¿No? Las dos son buenas, las dos son excelentes. En el hombre la única que está aceptada es la tetravalente. Se pone, depende cuál de las dos. Y si no está nombre, también, ¿eh? Sí, también. Y si es mujer con preferencia femenina, también, ¿eh? Sí, no, o sea, aquí es parejo, no olvídense importa. ya de que alguien va a decir, pero es cáncer cervicuterino, ¿para qué al hombre? Bueno, primero, para que no sea fuente de infección. Y Y segundo, segundo, porque hay otros cánceres. Cáncer de pene, cáncer de ano, cáncer de vulva, por los mismos serotipos. que también, que eso sí le pueden dar al hombre, ¿no? Bueno, el de vulva no. Entonces se pone al día 0, luego depende cuál de las dos. La bivalente es al mes y la tetravalente a los 2 meses, y luego la tercera dosis a los 6 meses. ¿Sí? Cumplir las 3 dosis. Después está esta que, si se fijan ustedes, tiene la D chiquita, que en realidad está mal, debería ser la T chiquita. Sí. Pero eso es porque tiene menos cantidad de toxoide tetánico. Y esa es la que se aplica de los 12 años, y después todos los refuerzos de ahí cada 10 años es con esta. ¿Sí? Tiene lo mismo, toxoide diftérico, tetánico y pertusis acelular. Lo ideal es que cada 10 años nos la pongamos, ¿eh? Aquí está, miren. Cada 10 años, y que tenga esta, ¿sí? Realmente la importante es la pertusis. Sí, Bueno, y la tétanos, tetánica, y la tetánica, pues.
Sí, bueno, en la mujer embarazada también, no entramos en ese grupo, ¿no? Pero también deberían ponerse esto. Pero la pertusis, cada 10 años, si no, bajan el número de anticuerpos. Esto ya cambiamos, adolescentes y adultos. ¿Sí? Entonces, DPT, cada 10 años, sarampión, rubiola, Hasta los parotiditis. 100. O 150, depende hasta Ok. cuándo. Sarampión, rubiola, parotiditis. Una dosis si no tienen el esquema primario. Sobre todo, aquí no es por menospreciar a ningún género, pero sobre todo en la mujer, para evitar esto, la rubiola congénita. ¿Sí? Varicela, si no se aplicó en la infancia, la primera dosis y después de un mes, después de 4 semanas, la segunda dosis. Hepatitis A exactamente igual, hepatitis B, primera dosis al mes y a los 6 meses, neumococo polisacárida cada 5 años, neumococo conjugada, si dijimos que por qué si era para los niños menores de 2 años. Bueno, en los pacientes que tengan alguna alteración pulmonar o en los pacientes que fumen o asmáticos, se puede aplicar una dosis, se debe aplicar una dosis de neumococo conjugada y después continuar con polisacáridos cada 5 años. Y eso le da una respuesta mucho mejor a la polisacárida. Influenza virus. Hoy ya hay estudios, todavía no se generaliza, que la conjugada puede aplicarse al senecto y que entonces puede tener mejor respuesta. Acuérdense que enero y febrero desviejadero. Pues ahí. Influenza, cada temporada. Sí, ya dijimos que anual, pero si te la pusiste en febrero, en enero, febrero, hay que aplicarla en octubre otra vez. Virus del papiloma humano. Perdón, ¿vas a usar la vacuna contra la influenza? Pues úsala temprano. O sea, ¿para qué te esperas a usarla hasta febrero o marzo? Bueno. Que ya se está acabando el tiempo de más riesgo. Si te la vas a poner, pues póntela idealmente desde que sale. ¿Cuándo sale? Después de las fiestas patrias. O sea, la disponibilidad de la vacuna es hacia finales de septiembre, inicios de octubre. Pues póntela desde entonces y te vas a proteger desde entonces. Siempre despistados, hombre. Papiloma, entonces, nada más lo único que cambia es esta dosis, la segunda. Si es la bivalente es un mes, si es la tetravalente son 2 meses. Lo demás es exactamente igual. Por Hoy supuesto. se puede aplicar a cualquier edad. Exacto, por supuesto que aquí no va a salir la respuesta, la pregunta que me hacen en muchos foros. Oiga, doctor, ¿y yo me la podría poner? Y aparece una señora se levantó una señora ahí de 55 años, ¿no? Tengo 55 años, ¿me la debo de poner? Pues mire, los estudios hechos y publicados y todo son hasta 40 y ¿qué? 45, 46. Pues porque hipotéticamente dicen, después de los 46, pues ya no hay mucha actividad, ya. Pero señor, si usted está segura de que no va a renunciar al sexo, pues entonces, póngasela. Si usted está convencida de que ya nada de nada, pues ya para qué se la pone. Y todos terminan diciendo, me la voy a poner. Porque todos tenemos la esperanza. Que muera el último. Y eso es aplicable a hombres y mujeres también, ¿eh? Si un hombre dice, ya hemos tenido individuos que de 60 y tantos años llegan con nosotros a ponerse la vacuna, pues sí llama la atención, ¿no? Oye, el señor tiene 68 años y viene a ponerse la vacuna del papiloma. Órale. Pues pónsela. Pues pónsela y dile que nos invite. Que nos explique qué come y qué... Bueno, y de aquí para abajo, hasta menos esta, que es la más nueva, son vacunas que se denominan del viajero, que se aplican solamente si se va a viajar a ciertas regiones. ¿No? Por ejemplo, tifoidea. Tifoidea se aplica, digo, en México hay tifoidea, pero no la aplicamos aquí. De hecho, ni hay vacuna en México. ¿No? Pero Hubo. sí, hasta hace como Pero 5 como no años. se vendía,
Pues ya la quitaron. Todos estamos vacunados con el paseo de la Comiendo salmonela. caca. Entonces, tifoidea es de bacterias inactivadas, se pone cada 3 Pero años. fíjense, si un americano de Estados Unidos va a viajar a México, ponte la de la tifoidea, porque vas a zona hiperendémica de tifoidea. Sí. O a la India, o a Vietnam. ¿no? Bangladesh. Luego, cólera. Cólera tampoco hay en México, también hubo. No somos zona tan endémica, pero sí hay cólera, ¿no? Esta hay dos, una intramuscular y una oral. También se pone cada 3 años. Meningococo ya dijimos, si no se aplica a los 9 y a los 15, solamente se aplica una dosis, A cualquier edad. a cualquier edad. Y solamente hay una vacuna, que es conjugada tetravalente. Fiebre amarilla. Fiebre amarilla se aplica si vas a viajar a Sudamérica, o a África, o a algunas regiones de Asia, no a toda Asia. Es de virus vivos atenuados y se aplica cada 10 años. O sea, si me la pongo hoy y en 10 años vuelvo a salir a Brasil o a Sudáfrica, hay que volverse a Surinam. O si Tanzania. te vas a echar un viajecito por el Amazonas, pues claro que te la tienes que poner. No, de hecho hay países donde no te dejan entrar Si no la si tiene. no la tienes. Por ejemplo, yo llegué a Tanzania y si no muestras un documento que dice que tienes la vacuna y recientemente puesta, no te dejan entrar. Qué curioso, porque te infectas ahí, no es que lleves la infección. Pero bueno, ese es el mundo. Pero bueno. Y la última, la más nueva, la vacuna contra herpes zóster. Si esa se aplica en adultos mayores a partir de los 50, está hecha exactamente igual que la vacuna de varicela, pero tiene más antígenos. ¿Sí? Estas dos vacunas tienen una unidad que se llama unidades formadoras de placa. La de la varicela tiene 4,000 o 5,000, esta tiene 20,000. ¿Sí? Entonces es un estímulo inmunogénico mayor, mucho mayor. Y lo que intenta es que no se presenten brotes de herpes zóster. O si tienes herpes zóster, la probabilidad de que te quede la neuralgia posherpética se disminuye brutalmente, que es lo que destroza la vida de una persona. ¿Dudas? No puede ser que no haya dudas, ¿eh? No, yo creo que ya O ya están saturados. se desconectaron.